Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar en esta ocasión con la conferencia de Gustavo Piñalosa, Análisis de refrigerante, herramienta predictiva para el mantenimiento de motores de combustión. Vamos a presentar a Gustavo. Gustavo es director de Procheck SAS, es magíster en Química Analítica de la UDELAR, es investigador responsable del proyecto CSIC+D, Automatización en el Análisis Químico de Aceites Lubricantes. Es autor de múltiples publicaciones en revistas y presentaciones en congresos en el tema. Es responsable del Laboratorio de Análisis de Lubricantes de la Administración de Ferrocarriles del Estado por más de 18 años. Amplia experiencia en análisis de lubricantes, refrigerantes y su interpretación por mantenimiento predictivo o proactivo. Actualmente se desempeña como director de Procheck SAS, empresa que es agente de Olcheck GmbH para Sudamérica. Olcheck es un laboratorio alemán con más de 30 años en el mercado, siendo reconocido mundialmente por la elevada calidad de su servicio. Te damos la bienvenida, Gustavo, y puedes comenzar con tu presentación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a Euromam por permitirme esta presentación del trabajo que hemos realizado. Esperemos que sea útil para el público, pienso que sí. Y bueno, estaremos siempre en contacto como hoy, básicamente. El trabajo en realidad en este momento que presentamos hoy versa sobre análisis de refrigerantes, precisamente pensado en, bueno, el título Análisis de refrigerantes, herramienta predictiva para el emprendimiento de sistemas refrigerantes en motores de combustión. Y bueno, y vamos a dar una revisión y una actualización de los análisis de refrigerantes aplicados a este tipo de equipos, hoy también siendo muy utilizados como generadores de energía, algunos de ellos, tanto sea como motores de combustión interna para gasoil, para fuel oil, gas, y bueno, y en un futuro cercano también hidrógeno, posiblemente. Bien, también quiero, antes de comenzar, dar un agradecimiento a Caster Gene, que es el gerente técnico de soporte de Olcheck Alemania, quien estuvo parte de esta presentación y estuvimos discutiendo algunos puntos, o sea que el agradecimiento para él también. Bien. Bueno, en principio, el mantenimiento predictivo de motores de combustión, normalmente el análisis más realizado es aceites lubricantes. Los aceites lubricantes son una de las piezas fundamentales, una herramienta fundamental en el mantenimiento predictivo, muy utilizado desde hace muchísimos años. Y bueno, cuando tenemos un análisis de lubricantes y tenemos algún problema en el tema de sobrecalentamiento de motores, bueno, lo que vamos a ver en análisis de lubricantes son algunos parámetros, como puede ser el aumento de la viscosidad, el aumento de la oxidación, la formación de lodos o barnices, productos propios de la oxidación del aceite, aumento de acidez también, un producto básicamente similar desde el punto de vista químico, parte de la producción de lodos y barnices genera también productos ácidos, que bueno, o podemos observar también si es un aceite para motor diésel o fuel oil, una disminución de la basicidad. Como consecuencia, nosotros vamos a tener aquí una disminución de la vida útil del lubricante, en este caso por un sobrecalentamiento, como estamos viendo, o también un aumento en el desgaste del motor por aumentos en estos parámetros, como por ejemplo la viscosidad, y también la formación de barnices y lodos, que es crítica para el desgaste. Bien, este tipo de casos, básicamente, en el cual tenemos sobrecalentamiento de motores, pueden ser producto de pérdidas en el sistema refrigerante, electroventiladores defectuosos, básicamente para enfriamiento por aire de los sistemas de refrigeración, sensores de temperatura defectuosos, termostatos defectuosos, que no tengan aperturas correctas a las temperaturas correctas, por ejemplo, y el fluido refrigerante que esté fuera de condición y que genere algunas dificultades en el propio sistema. Bien, el tema es que cuando nosotros observamos esta aparición que dijimos recién en un aceite lubricante, el problema, la situación problemática en cuanto al sobrecalentamiento ya está instalada, ya el problema está presente
Y algunas de estas causas las tenemos, o alguna de estas causas va a ser la que, una o varias de ellas, va a ser la que nos está mostrando ese sobrecalentamiento. Vamos a tratar de ver cómo funciona un circuito refrigerante. Un circuito refrigerante de un motor, en este caso es un generador, pero podría ser, ¿verdad? Interacciona con todo el bloque del motor diésel, el motor de combustión interna, generando la transferencia térmica del calor generado para poder mantener el equipo refrigerado en buena forma y de alguna forma seguir funcionando a unas condiciones estables durante mucho tiempo. En este caso aquí podemos ver cómo ingresa básicamente, ¿no?, a través de la bomba el agua fría a través de la parte baja del motor, sube, enfría todo lo que vendrían a ser camisas o algo por el estilo, y luego vuelve caliente hacia el equipo, el intercambiador de calor, y posteriormente va a seguir todo este circuito. Estos circuitos son circuitos cerrados, que por lo tanto, una vez que están cargados y en funcionamiento, durante mucho tiempo van a permanecer tal cual, o sea, en esa condición y sin un control muy, muy cercano. Bien, ¿qué función cumple ese refrigerante? ¿Cuál es la función del refrigerante? Y principalmente, ¿por qué vamos a este análisis de refrigerante? El tema principal es que como dijimos, cuando el aceite ya da esos datos, evidentemente algún problema en la refrigeración existe y por algo nos generó esos problemas en el lubricante. Entonces, uno de los puntos críticos posibles es justamente analizar ese refrigerante y ver cuáles son las condiciones de ese refrigerante como forma, yo diría, preventiva a poderlo ver, o sea, realmente pararse antes de que ocurra la falla. Este refrigerante puede tener básicamente como puntos fundamentales, sus acciones fundamentales, la transferencia de calor, llevar, ¿no?, básicamente el calor desde los lados de las zonas calientes del motor hacia el exterior, hasta las zonas frías. Y por otro lado, la protección contra la corrosión del sistema, o sea, mantener el sistema en buenas condiciones para que permita hacer ese intercambio térmico, que es su principal función, hacia el exterior y eliminar el calor generado en el motor. Bien, tipos de fluidos que usamos generalmente en refrigeración, bueno, los más comunes son aire, agua y un refrigerante formulado. Aire, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un motor refrigerado por aire, todavía existen y hay, incluso nuevos desarrollos con generación por aire. Podemos ver un motor también que es refrigerado por aire, histórico en el desarrollo del automóvil, que fue el motor del Volkswagen, el motor que va atrás, básicamente, en el viejo Fusca, refrigerado completamente por aire. Bueno, motores refrigerados por agua o refrigerante, tenemos muchos, desde motores diésel, podremos hablar de motores a full oil, por ejemplo, en lo que es básicamente motores para barcos, motores estacionarios, ¿no? Y bueno, y también tenemos motores a gas o generadores a gas, que también utilizan agua o un refrigerante conocido. Bien, ¿qué tipo de refrigerantes tenemos? Básicamente, bueno, generalmente los refrigerantes, en forma de cómo se componen esos refrigerantes, podríamos trabajar con agua, en algunos casos podremos trabajar con un agua sola, sí, debidamente tratada. En algunas ocasiones es posible trabajar así, y si no, los más comunes, lo que tenemos normalmente en el mercado, son distintos tipos de refrigerantes a base de glicoles. Ellos tienen una composición, podríamos decir, bastante común, típica, que utiliza una base de glicol determinada, un paquete de aditivos determinado y agua. Ya premezclados muchas veces, ya vienen preformulados y se utilizan en la forma que vienen. Esa es una de las más comunes. También puede ser que se vendan en forma de concentrados y tenemos que hacer una dilución con un agua en determinadas condiciones. Bien, esos glicoles que tenemos en esta formulación de los refrigerantes, tenemos diferentes tipos. Unos podríamos hablar desde el monoetilenglicol, el dietilenglicol, trietilenglicol, propilenglicol e incluso alguna glicerina. Acá hay distintas aplicaciones en los distintos tipos de glicoles. Propilenglicol es utilizado para la industria principalmente alimentaria, o sea, tenemos productos
basados en propilenglicol, porque el propilenglicol tiene buena relación con lo que es la industria de alimentos. En el tema de aditivos, tenemos distintos tipos, existen distintos tipos, desde sales inorgánicas, ácidos y sales orgánicas, y también híbridos entre inorgánicos y orgánicos. Existen básicamente hoy en día esos tres tipos de aditivos, diferentes formulaciones de aditivos, pero en esos conceptos. Por otro lado, el agua que utilizamos como parte de esta formulación puede ser sin tratar en algunos casos, agua ablandada, o sea, sin calcio y sin magnesio, extraído calcio y magnesio de esa agua, deionizada, que en ese caso sería extraído totalmente los iones, y también podría ser por ósmosis inversa producida, o sea, tenemos distintas opciones para tratar esa agua en distintas aplicaciones. Este sería básicamente un resumen sobre los tipos de refrigerantes que podríamos tener, y ahora vamos a ver qué tipo de aditivos, cuál es la tecnología de aditivos que tenemos disponible hoy en día. Bien, tenemos principalmente tres tipos bastante bien desarrollados. La tecnología que utiliza ácidos y sales inorgánicas, el IAT, Inorganic Acid Technology. Básicamente estamos hablando de compuestos inorgánicos que son activos en cuanto a disminución de la corrosión, anticorrosivos, antioxidantes en algún momento. Después los OAT, que son Organic Acid Technology, y después un tercer punto que es un híbrido, que es ese híbrido Organic Acid Technology, que es básicamente una mezcla entre el orgánico y el inorgánico. Bueno, tenemos ventajas y desventajas para cada una de las tecnologías. Bueno, como ventajas podemos decir que para el inorgánico tenemos un buen desarrollo del efecto en forma bastante rápido, básicamente de su capacidad antioxidante y protectora, principalmente de metales. Forma una capa rápidamente y genera una buena protección a la corrosión, pero tiene como desventaja el consumo del aditivo, incluso la concentración del aditivo, que debe ser cuidadosamente observada, porque por determinados niveles hacia abajo se vuelve muy corrosivo y hay que tener mucho cuidado con esos temas, o sea que tiene una desventaja que necesita realmente un buen control. Normalmente tienen un periodo de vida aproximadamente de 2 años y tienen riesgo de formarse precipitados y depósitos, o sea que necesitan un control. Por otro lado, tenemos los aditivos, la tecnología orgánica. Tiene como ventajas que se preparan con la intención de tener intervalos de cambios extendidos que pueden llegar a los 5 años. Tenemos algunos productos en la plaza que hablan sus fichas técnicas que pueden llegar a 7, 8 años, pero bueno, hay que verlo y hay que controlarlo porque es un periodo demasiado largo y bueno, normalmente los 5 años es un tiempo razonable. Como desventaja, desarrollos lentos del efecto antioxidante, ¿no? Y bueno, y usualmente no compatibles con los otros sistemas, y hay que tener mucho cuidado porque entonces si utilizamos una tecnología de ácido orgánico, no podríamos utilizar o tendríamos que tener mucho cuidado que no se mezclara una tecnología de inorgánicos. Y por último tenemos los híbridos. Son compuestos ya probados anteriormente, o sea, estamos hablando de un paquete de aditivos ensayado, híbrido, con los dos, pero ya ensayado de una. El producto ya viene formulado de esa manera, y tenemos dos formulaciones bastante utilizadas. Una que el híbrido lo aporta la sílice, básicamente, es un compuesto siliconado, y otro es un compuesto fosfatado o de base de fosfatos, juntos con el orgánico, básicamente, típicamente. Bueno, se logran intervalos de cambio extendidos bastante importantes, también en el orden de los 5 años, y bueno, no se conocen desventajas si los controles están correctamente hechos. Bien, en cuanto a qué tipo de composición tenemos en esos aditivos, si bien ya estuvimos hablando, bueno, podemos ver básicamente cuáles son los más utilizados, las especies más utilizadas, los compuestos más utilizados. El inorgánico utiliza a base de boratos, silicatos, fosfatos, nitratos y nitritos, y también para actuar como inhibidores de oxidación en el caso de metales no ferrosos. Tenemos también azoles
¿no? Alguno de ellos va a tener presente lo más posible. Esta es la tecnología inorgánica para los inhibidores de corrosión en este tipo de productos. Después tenemos también los que tienen el base silicato orgánico y el base, lo que llamamos híbrido. Ahí tenemos sales ya orgánicas colocadas dentro del paquete orgánico. Puede tener, normalmente, bueno, tienen boratos, silicatos, puede tener fosfatos, dependiendo, hay algunos que sí que no. Puede tener nitritos también, que es otro inorgánico muy utilizado, y después también un azol, que es un inhibidor para metales no ferrosos. También tenemos una tecnología fosfatos con ácido orgánico, donde básicamente tenemos sales y ácidos orgánicos, fosfatos, nitratos, molidatos y azoles. Y por último, la tecnología 100% orgánica, que serían ácidos orgánicos y sus sales, puede o no tener molidatos y azoles para lo que es metales no ferrosos. Básicamente estas es las composiciones por lo menos más conocidas. ¿Qué pasa con el análisis de refrigerante y cómo lo hacemos y cuáles son las opciones? Bueno, normalmente los productores de refrigerantes generan kits para trabajar in situ, pero esos kits primero tienen dos problemáticas. Primero, generalmente están dedicados a ese tipo de producto, al que se está comercializando, entonces hay que tener cuidado que no son intercambiables entre los distintos kits para controlar. Y el otro también es que depende de los kits. Bueno, hay el más común, los más comunes que tenemos incluyen una tirilla para ver el pH, quizás un difractómetro para poder ver el contenido de glicoles, y algunos podemos valorar, algunos de los completamente en los inorgánicos, podemos evaluar algún aditivo, como un nitrito, por ejemplo, o algo por el estilo. Esos son los test posibles in situ, pero bueno, no son completos, no podemos ver el estado finalmente del refrigerante en forma completa. Sí nos ayuda, es posible que podamos ver, principalmente podemos evaluar a través de un refractómetro la concentración de glicoles que tenemos y podemos saber en forma indirecta si ese refrigerante fue diluido con agua, entonces si bajó la concentración de glicol, podemos suponer que tenemos también una depresión en el contenido de aditivos antioxidantes, un inhibidor de corrosión, básicamente. Entonces, podemos sacar conclusiones de eso, pero no los medimos todos, no podemos medir todo y no podemos ver cómo se comporta finalmente el refrigerante frente al servicio que está brindando. Y por otro lado, tenemos los test para refrigerantes realizados en laboratorio, con muestras que son extraídas de los equipos. Y bueno, y ahí sí se permite hacer una evaluación completa. Un estado del anticongelante, un estado de los inhibidores de corrosión, un estado del agua que se está utilizando y si fue adulterada con alguna otra agua en alguna reposición, ver cómo está el desgaste de las piezas metálicas y el estado de corrosión del sistema, ver si existen contaminantes, etcétera. O sea, permite hacer una evaluación completa del refrigerante y de cómo está generando el servicio de refrigeración en el equipo. Bien, en los análisis de laboratorio que nosotros vemos, bueno, ¿qué ensayos realizamos y cuáles serían las técnicas analíticas utilizadas para poder obtener esos resultados? Bueno, básicamente utilizamos, por un lado, observaciones visuales y ensayos típicos, como puede ser la refractometría para ver el contenido de glicol, como puede ser el aspecto de ver si contiene sedimentos, si una observación visual permite ver la presencia de sedimentos en el refrigerante. El color, que es un tema importante, que el refrigerante mantenga su color, eso va a dar, ya da una idea de la condición en la que está también, en principio. O sea, nos da una cantidad de aspectos iniciales lo que podrían ser esos parámetros. Y por otro lado, después, equipamiento instrumental, en lo cual podemos hacer desde la cromatografía iónica, que nos va a permitir la detección de iones y por lo tanto verificar cuáles son los puntos críticos en cuanto al estado del agua que se está utilizando, algunos iones de contaminación posible, en fin, nos va a dar toda esa información. Por otro lado, HPLC nos va a permitir
valorar bastante todo lo que es la condición, por ejemplo, en ácidos inhibidores de corrosión, que vamos a tener próximamente en los orgánicos. Y bueno, y por último, espectrometría de emisión atómica, que nos sirve para medir todo metales que pueden ser de desgaste, obtenidos por corrosión, y también los metales constituyentes del agua, normalmente calcio y magnesio, que nos permite ver cómo está el nivel de dureza, básicamente. Bien, en términos generales, algunos puntos, ¿no?, de lo que estuvimos viendo, o sea, el aspecto visual, importancia del color, ya se percibió en cambios, la medición del pH, ¿no?, la evaluación visual, aparición de sólidos, turbidez, cosas que no pueden estar presentes en un sistema de refrigeración, no es deseable que estén presentes. Los ensayos básicos, como densidad, índice de reacción, conductividad, pH, y de ahí extraemos contenido de glicol y punto de congelación, básicamente como parámetros calculados a partir de esas indicaciones. Como dijimos en la emisión atómica, vemos la parte de metales, desgaste y corrosión, toda una batería de metales en todas las posibilidades. En este caso, generalmente hierro, cobre, aluminio, bueno, son los metales más importantes, dependiendo del tipo de equipo. Después, no metales como boro y fósforo, que nos van a dar algunas composiciones posibles de algunos de los aditivos. Y después también poder cuantificar la dureza del agua a través de calcio y magnesio presentes en este refrigerante. Cromatografía iónica es un punto muy importante, permite determinar varios parámetros, sulfato y cloruro, que son muy importantes para saber cómo estamos en su estado anticorrosivo del producto refrigerante, que son aportados principalmente por el agua utilizada, pero bueno, en fin, es importante verlo. Los productos de degradación de glicol, como glicolato, formiato, oxalato, que son productos de degradación de los glicoles, y que nos da una idea de qué parte de ese glicol que nosotros tenemos dentro del refrigerante está bien o no. Y además, hay que tener en cuenta que algunos productos, como los glicolatos, son corrosivos al hierro y generan complejos ferrosos y férricos principalmente, y activan básicamente la corrosión del hierro si lo tenemos presente, o sea que hay que controlarlos a nivel bajo. Aditivos también como acetato, nitrito, nitrato, fosfato, y contaminaciones como bromuro y fluoruro que podrían estar presentes. Entonces, la cromatografía iónica es de alto peso, básicamente, en lo que es la medición de refrigerantes. Y por último, tenemos cromatografía líquida de alta presión, HPLC, que es donde podemos determinar una cantidad de aditivos, algunos que apuntan a lo que es aditivos anticorrosivos para materiales ferrosos y otros para no ferrosos. Y tenemos ahí una lista, no le voy a nombrar, una lista que abarca del orden de unos 10 productos aproximadamente. Bien, ¿qué evaluación hacemos del refrigerante anticorrosivo? O sea, primero vemos de qué tipo de productos se trata la muestra que llega al laboratorio, qué es concentrado, es diluido, qué concentración tiene, qué agua utilizó, fue tratada, sin tratar, aspectos principales de esa evaluación. El examen visual, ¿no? Si tenemos, queremos decir que es más significativo que el examen visual de una muestra de aceite, es mucho más transmite mucho más información el análisis visual de un refrigerante, porque cualquier sólido que aparece dentro va a aportar color, se va a ver fácilmente, cuando a veces en un lubricante no es fácil verlo, se va a ver muy fácilmente. Después los contaminantes como alguna turbidez y partículas de suspensión, veremos cuáles son, de qué tipo, si pueden ser polvos, si pueden ser óxidos férricos, si puede ser, en fin, lo que pueda estar surgiendo. Eso nos va a dar un examen visual y a un técnico bastante experiente le va a poder mostrar esas indicaciones. Y por otro lado tenemos el color, que básicamente habla de si el producto pudo haber sido mezclado, deteriorado, cambió el pH, cambió el color, esas cosas pueden estar ocurriendo también. Después también, las mezclas con diferentes tipos de productos son críticas. Hay un tema o sea, no es ninguna recomendación, justamente no se recomienda en ningún momento mezclar distintos tipos de refrigerantes anticorrosivos en sistemas. O sea, principalmente hay muchas incompatibilidades entre sistemas y hay que tener muchísimo cuidado
Bueno, eso también lo vamos a poder ver en un análisis si hay mezclas de estos distintos tipos de sistemas anticorrosivos. Y también importante que la información que aporta el cliente para el diagnóstico sea lo más efectiva posible. O sea, cuándo se realizaron las cosas, si cambió un refrigerante por otro y vació, cuándo fue, qué fue lo que hizo, qué refrigerante dejó de usar y cuál empezó a usar. Nos va a dar información para saber de qué tipo de paquete de aditivos tenía el anterior y cuál tiene ahora y qué es lo que está pasando en el sistema. Para poder entender toda la situación hay que poder dar la mayor información posible sobre el sistema, cómo está siendo atendido. Bien, y luego vamos a lo que es la evaluación del refrigerante en cuanto a las recomendaciones que puede dar al laboratorio. ¿Ah? Podemos tener básicamente tres posibilidades. Puede ser que haya que realizar un tratamiento debido a la presencia de contaminantes sólidos o concentraciones de glucol incorrecta, que pueden ir desde agregar una cantidad nueva para poder ajustar las concentraciones, hasta, en caso de contaminantes, si aparecen contaminantes sólidos, hasta puede ser necesario un sistema de filtración en bypass para poder eliminar los sólidos que pueden estar en suspensión. Eso podría ser una opción también de un tratamiento que se indique a través de un análisis refrigerante. Cambiar la necesidad, cambiarlo en el caso de que sea necesario. Si hay una reducción de la concentración del inhibidor, bueno, a veces más vale hacer un cambio y descartarlo del anterior y colocar un producto nuevo. Si hay un aumento de productos de composición, cuando el glicol ya genera una gran cantidad de glicolato y otros productos, valdría la pena ya intercambiarlo. Cuando la corrosión ha tenido valor importante y se está viendo algunos metales que están empezando a aparecer, hay que ser preventivo y también en ese momento cambiar el refrigerante, y algunos límites condenatorios que tenemos para algunos parámetros que también nos muestran que el refrigerante llegó al fin de su vida útil. Y otro punto que puede ser es también reducir el intervalo de muestreo. Otra recomendación. Cuando existen mezclas de dos tipos de refrigerantes, hay una alerta de que se encontró otro componente del refrigerante y hay que evaluarlo, cómo se comporta en el sistema, y por lo tanto va a ser importante hacer un intervalo de muestreo más cercano para ver si no hay un deterioro de ese paquete de aditivos, el original que teníamos, o realmente un deterioro y va a tener que ser sustituido el producto. Después la disminución de la calidad del agua también, eso puede ser una reducción, o sea, si no hay riesgo para que genere incrustaciones de calcio y magnesio en el sistema y la cantidad de calcio y magnesio no es excesiva, quizás se puede mantener y hacer el cambio en el momento que habría que hacerlo por preestablecido, pero si las cantidades, por ejemplo, son importantes, hay que evitar eso para que el sistema se mantenga en buena capacidad de intercambio de calor. Y por otro lado, también alguna contaminación que pueda haber surgido externa. Han habido diferentes casos, incluso hasta apareció aceite por envases que se han hecho agregados. En fin, hay distintas cosas que pueden haber que evaluar a ver qué es lo que puede pasar en ese caso. En el caso de los análisis, los kits de análisis que nosotros trabajamos, bueno, en el caso del check tenemos nosotros cuatro kits disponibles. Tenemos un kit básico 1 que básicamente determina los parámetros básicos y visuales: conductividad, pH, índice de refracción y el aspecto visual de la muestra. O sea, nos permite ver los parámetros de concentración de glicoles, el pH que esté con, y la conductividad, que nos permite ver el contenido de sólidos disueltos relacionado con eso. Esa es la condición mínima básica para un sistema. Bien, después tenemos un kit básico 2 que se agrega al anterior la determinación de metales por espectrometría de absorción atómica, de emisión atómica, perdón, y bueno, ahí tenemos toda la aparición de metales, tanto metales de desgaste como la posibilidad de medir calcio y magnesio y a relacionar con la dureza del agua, y de alguna manera también podemos ver algunos de los aditivos pensado en boro, fósforo, molibdeno, dependiendo del tipo de aditivos que pueda tener el refrigerante, también los podemos controlar. Después tenemos un kit Advanced, es el más recomendado, el más utilizado normalmente, que incorpora lo que es la cromatografía la cromatografía de intercambio iónico y iónica. Y ahí se adicionan mediciones como cloruro sulfato, cloruro sulfato. También vemos acetato, formiato, glicolato y oxalato. Algunos de ellos
que estamos hablando en el caso de acetato puede ser un inhibidor de corrosión, o los otros son productos de degradación de los glicoles, y también bromuro, fluoruro, que podría ser algún contaminante, y también ácido adípico, nitrato, nitrito, fosfato, que son algunos de los aditivos orgánicos e inorgánicos que se pueden valorar. Por último, si estamos viendo cómo es esa fórmula y tenemos dudas de una contaminación o mezclas de dos compuestos anticorrosivos, tenemos el kit premium, que incorpora también HPLC, la última técnica que vimos, y también entonces sí se analizan básicamente todos los aditivos que quedan por ver, o sea, tanto algunos aditivos que están vinculados básicamente a no metales, como a otros para metales ferrosos. Entonces se evalúan la composición casi completa del paquete de aditivos del refrigerante. Bien, como ejemplo, este es un análisis de refrigerante típico del caso tipo Advanced, de un equipo aquí en Uruguay, básicamente. Y bueno, acá podemos ver 2 o 3 casos. Bueno, aquí es básicamente un típico informe nuestro, y bueno, la muestra, un estudio básicamente para ver qué tal es la cantidad de material en suspensión que puede tener, ¿no? Que es una visión ocular, pero con líneas que se pueden ver, a ver si las líneas se pueden ver a través del fluido o no, y eso nos da una buena evaluación de qué cantidad de material en suspensión tenemos. Y por otro lado, bueno, vamos a ver cuáles son las condiciones. Este producto en cuanto a la cantidad de glicol está bien, mirando esta última muestra, tiene un 48,5%. El punto de congelamiento está en menos 32,9, o sea que es un producto que podría operar perfectamente en condiciones frías, sin ningún tipo de problema. El pH está en 8,2, está bien también, dentro de un rango normal de operación. El agua también tiene una baja dureza, no tiene... Y podemos ver también metales aquí, en términos general, y los paquetes de aditivos que tenemos. Este tiene un paquete de aditivos base, el ácido 2-etilhexanoico, principalmente se basa en ese producto y tiene algo de acetato, pero principalmente el producto es ese, y toliltiazol básicamente como aditivo para metales no ferrosos. Eso es lo que podemos ver de este tipo de producto, pero vemos algún crecimiento, sabemos que no está estable el contenido de hierro, o sea, el hierro en el refrigerante normalmente es muy bajo y tiene que estar por debajo de las 10 ppm o menos. Este es uno de los puntos, aparece el hierro y sigue, ya aparecía, pero acá se ve un crecimiento. También se ve un crecimiento en cobre, si bien estamos por debajo de la ppm, lo estamos viendo, y sí se observa un principio de descomposición, principalmente la formación de glicolato. O sea, el glicolato está creciendo y por lo tanto hay algo de descomposición del glicol correspondiente que tiene. Por lo tanto, en estas condiciones se hace un informe básicamente en el cual se dice que la muestra tiene una turbidez importante, también que se observa un crecimiento en el valor de hierro, un valor importante, y bueno, y de alguna manera, si bien los demás parámetros están en estado normal, hay aparición de sedimentos que aparentemente tienen contenido de hierro y que de alguna forma podría estar bueno, creciendo en el producto y que está en este momento ya en unas condiciones que no se consideran aceptables. Esto es un ejemplo y solamente como para poder explicar qué es lo que se hace. Esto se hace en forma rutinaria, normalmente más o menos en equipos que están funcionando normalmente se hace un ensayo cada unas 1000 horas aproximadamente de los refrigerantes. Bien, bueno, por aquí terminamos. Aquí les muestro el laboratorio de Brennenberg en Alemania, donde está Wojciech base, y Procheck acá en Montevideo, Uruguay. Ahora nosotros recientemente estamos aquí, hace ya 2 años, pero bueno, en tiempo breve. Y bueno, y no me resta más que decirle muchas gracias por el tiempo y por la paciencia para escucharnos. Gracias. No, gracias a ti, Gustavo. Vamos a ver si hay alguna pregunta. No hay preguntas. No tenemos preguntas. Así que muchas gracias, Gustavo, y a seguir disfrutando del Congreso, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Volvemos en unos instantes.